Ya lo tenemos vía Zoom al analista internacional, politólogo también, Claudio Fantini. Le agradecemos una vez más este contacto y este tiempo para todo Santiago del Estero. Claudio, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto saludarlo. Bueno, gracias por recibirnos a esta hora. Usted dijo, es el inicio de una guerra abierta y total. ¿Qué tan preocupante debe ser para el mundo lo que está pasando en Medio Oriente? Bueno, hoy por hoy en ciertos rincones del planeta, guerra que estalle le debe preocupar al mundo entero, si esas regiones son neurálgicas. Le debe preocupar al mundo entero la guerra entre Rusia y Ucrania, que se va conduciendo lentamente hacia una guerra entre Rusia y Europa. Eh, y también en el Oriente Medio, que es un punto neurálgico del planeta, con posibilidades, un conflicto importante como este, de Sí. expandirse rápidamente. Por caso, eh, si Israel llegara a verse complicado porque el Iron Dome, como se llama, la cúpula de hierro, el sistema de misiles antimisiles, sigue mostrando vulnerabilidades e Irán sigue mostrando que ha encontrado formas de que sus escuadrillas de drones que son lanzados en enjambres, en enjambres gigantescos y que vuelan de manera zigzagueante y ya han podido vulnerar la cúpula de hierro, lo mismo que los misiles balísticos están encontrando el modo de vulnerar. Vamos a suponer que la destrucción por los drones Shahad y ese vuelo en enjambre zigzagueante y por los misiles balísticos sigue perforando el Iron Dome y sigue provocando daños que se empiezan a volver devastadores en ciudades como Tel Aviv, como Haifa o como Jerusalén. Entonces Israel se ve obligado a usar una bomba atómica, o se siente obligada a usar una bomba atómica. Un ataque nuclear iraní podría ser respondido con un ataque nuclear de Pakistán. El Consejo de Seguridad Nacional de Irán está diciendo que Pakistán ya ha aceptado que si Irán es atacado en términos nucleares por Israel, Israel va a ser atacado con misiles nucleares de Pakistán. Pakistán y la República Islámica de Irán no siempre tuvieron buenas relaciones, no tienen relaciones especialmente buenas. El régimen iraní es chiita, mientras que los gobiernos pakistaníes son sunitas, pero ambos tienen un enemigo en común, que es el separatismo baluchi. Hay una región que se llama el Baluchistán, que se extiende desde el sureste de Irán hasta el suroeste de Pakistán, y en ambos lados de la frontera hay activismo separatista muy fuerte y muy violento, y los servicios de inteligencia iraníes y pakistaníes desde hace rato vienen coordinando su accionar contra estos grupos. Esto genera una relación. Si Pakistán llegara para defender a Irán, a atacar con misiles nucleares a Israel, es muy posible que Narendra Modi, el primer ministro de la India, Sí. que también es un ultranacionalista, ultra religioso, como el gobierno que encabeza Netanyahu en Israel, y por ende tienen una buena relación entre ellos, es muy probable que Narendra Modi entre en confrontación contra Pakistán. Pakistán y la India son archienemigos desde Sí. el nacimiento de ambos países en el año 1947, cuando terminó el colonialismo británico en esa parte del planeta. Por lo Claudio, tanto, ahí vemos sí. una posibilidad de extensión detrás de la cual también están las superpotencias, porque Pakistán tiene desde hace tiempo un muy buen vínculo con China, la India de Narendra Modi la tiene con Israel y también con los Estados Unidos. Por lo tanto, que haya una guerra de esta envergadura, yo la llamaría la más grave de todas las guerras ocurridas en el Oriente Medio, y vaya que las hubo. La primera guerra entre Irak
e Irán, que estalló a fines de 1979, Sí. la guerra entre Le Irak le y pregunto, la operación Tormenta del Desierto, el que papel, impulsó Bush padre, George Herbert Walker Bush, cuando Irak sí, invadió Kuwait. Bueno, en fin, las tres guerras está que bien. sufrió Israel de sus vecinos árabes, Siria, Egipto, el reino hashemita de Jordania, el Líbano, en 1948, el 1967 y el 1973, ¿no? Con todo Claro, ese currículum de guerras sí. por detrás, yo creo que esta es la guerra más peligrosa que se ha vivido en el Oriente Medio, por Le, ende demanda toda la atención del mundo. Le quiero preguntar el papel que juegan actores, de alguna manera usted los ha mencionado recién, pero el papel que tienen en este escenario dos actores, dos potencias, China y Estados Unidos. Estados Unidos que a lo mejor por ahí hace un esfuerzo, Donald Trump hace un esfuerzo en mostrarse como árbitro, es árbitro parte. No, yo creo que claramente es parte. La enemistad de Estados Unidos con la República Islámica de Irán se da desde el propio nacimiento de la República Islámica. En eso el MI6, la inteligencia militar británica y la CIA cometieron graves errores apoyando a un régimen que era represivo, la monarquía autoritaria que encabezaba el Shah Reza Pahlaví, que cayó en 1979. Por eso, entre los primeros eventos que protagonizó el régimen naciente, una teocracia chiita, lunática, oscurantista, encabezada en ese momento por el ayatollah Ruhollah Khomeini, fue ocupar la embajada norteamericana en Teherán. Esa ocupación que se dio a través de turbas de fanáticos jomeinistas duró prácticamente un año, ¿no? O sea, nació la República Islámica de Irán y se rompió y empezó su guerra contra lo que llamó el gran Satán de Occidente, que es Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos es parte de este conflicto, lo disimuló un poco Donald Trump, diciendo que él impidió que Israel mate al ayatollah Ali Khamenei y ofreciéndose como una puerta para que el régimen iraní pudiera salir de esta guerra y sobrevivir, como, bueno, firmando lo que en definitiva es volver a lo que habían acordado en el 2015 Barack Obama y el presidente iraní de ese momento, que era Hassan Rouhani, un reformista o por lo menos un moderado. Ese acuerdo estaba siendo cumplido por Irán cuando Donald Trump en su primer gobierno lo rompió. Bueno, ahora le ofrecía volver a ese acuerdo, lo cual hubiera sido una buena noticia, pero en las últimas horas lo que ya utiliza otro término que hace mucho más difícil que Irán acepte, utiliza el término rendición incondicional, Bien. ¿no? Bien. Que Claudio, la única forma de que el régimen salga de esta guerra, en las que lleva la de perder, es con la rendición incondicional. O sea que hasta la forma de expresarse de Donald Trump no está disimulando mucho que es parte, pero tampoco, por más que disimule, está claro, del mismo modo que está claro que China va a socorrer subrepticiamente, no lo va a ostentar, pero va a poner sus fichas del lado de la República Islámica de Irán. De hecho, vienen teniendo una muy buena relación, lo mismo Rusia. Rusia en buena medida está pudiendo continuar esta guerra en Ucrania por los drones Shahad que les ha mandado en cantidades inmensas de la República Islámica al ejército de Rusia, ¿no? O Claudio, sea que tanto Rusia como el régimen norcoreano, como China, a través de Pakistán, bueno, tomarían posición del lado de Irán. Bien. Claudio, ¿cómo nos puede afectar a la Argentina esta confrontación, esta guerra que hay?
Hoy, por ejemplo, subió el precio del petróleo, cayeron mercados. ¿Cómo puede impactarnos? Bueno, yo creo que ese es el impacto más seguro, el que obviamente va a ocurrir y lo vamos a sufrir como el resto del mundo, una guerra en la que está involucrada una potencia petrolera como es Irán, va a hacer subir los precios del petróleo, mucho más si existe el riesgo de que Irán cierre o bloquee el estrecho de Hormuz, ¿no? O sea, que apriete la yugular del petróleo, que es el Golfo Pérsico. Creo que también hay otras formas que podría complicar un poco a la Argentina, que tiene que ver con las sobreactuaciones que hace el presidente argentino, ¿no? En su identificación, que creo que más que con Israel es con el gobierno israelí, con Benjamín Netanyahu. Ambos son ultraconservadores, ambos tienen una posición extrema, entonces Milei siempre sobreactúa sus afinidades ideológicas y creo que se involucra en asuntos en los que no tiene que involucrarse, ¿no? Yo personalmente creo que el régimen iraní es un régimen delirante y es un régimen tóxico y que oprime incluso a su propio pueblo. Pero de ahí a que los presidentes se manejen con una liviandad irresponsable, hay una diferencia. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando en este momento el régimen, el gobierno de Netanyahu está provocando una catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. Se Claudio, está ensañando con una población civil que es víctima de Hamas, la organización terrorista que impera sobre la Franja de Gaza, pero es también víctima de esta guerra de exterminio que le impuso a todo ese territorio Benjamín Netanyahu. Yo creo que por estas horas una cosa es comprender la lógica paranoia de un país como Israel, que tiene por archienemigo una potencia militar del tamaño de Irán, que de conseguir bombas atómicas muy probablemente se las lanzaría. O sea, un país que como Israel en cada guerra se dirime su existencia o se juega su existencia. Una cosa es comprender la acción bélica con Irán y otra cosa es aplaudirle lo que está haciendo en la Franja de Gaza, que es una verdadera catástrofe humanitaria. Claudio, ¿Irán tiene capacidad para exportar la confrontación que hoy está teniendo con Israel hacia los aliados de Israel? Bueno, la Guardia de la Revolución Islámica, cuando fue comandada por el general Qasem Soleimani, desarrolló una capacidad de accionar en rincones remotos del planeta que fue muy, muy grande. Y dispuso de algunos proxies, uno en particular que es Hezbollah, para implantar metástasis de Hezbollah al modo que lo hacía Al Qaeda, por ejemplo, en el mundo, y que luego hizo ISIS. Antes que ISIS, Qasem Soleimani había implantado Hezbollah en América Latina. Qasem Soleimani fue el comandante de la Guardia de la Revolución Islámica que armó el llamado Eje de la Resistencia, que fue el instrumento por el cual Irán venía librando una guerra indirecta contra Israel, una guerra a través de proxies, ¿no? Hezbollah en el Líbano, una milicia alawita en Siria, dos milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen y Hamas en la Franja de Gaza. Llegó a tener un desarrollo muy, muy grande. Bueno, Qasem Soleimani, un verdadero Banghuyen Hiap, versión iraní. Banghuyen Hiap era el general y estratega de los Viet Minh primero y luego de los Viet Cong, que vencieron a los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Bueno, este Banghuyen Hiap iraní, que era Qasem Soleimani,
era verdaderamente un tipo de una gran capacidad, un gran talento estratégico, y armó ese dispositivo de proxies, y también diseñó la extensión hacia América Latina y hacia Europa de organizaciones como Hezbollah. No se puede descartar nada, lo cierto es que decayó ese activismo internacional desde la muerte de Qasem Soleimani, que fue desintegrado por un misil norteamericano cuando estaba por entrar al aeropuerto de Bagdad para regresar a Teherán. Y luego también el dispositivo se debilitó mucho en este último año y medio. Israel verdaderamente redujo de manera muy significativa la estructura de Hezbollah en el Líbano, la capacidad militar de Hezbollah. También está muy reducida la capacidad militar de Hamas y su brazo miliciano, que es el Sedim al-Qassem, en la franja de Gaza. No obstante, nunca deja de ser un peligro real que Irán extienda sus tentáculos hacia los rincones de Occidente. Claudio Fantini ha sido muy amable en atendernos. Que tenga muy buenas noches. Le mandamos un abrazo. Ha sido un gusto, Carlos. Les dejo un abrazo a todos. Que esté muy bien.